Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo de mercados, en el que vamos a analizar la situación actual de los índices, centrándonos un poquito más en el IBEX 35, ¿no? De hecho, es el gráfico que tienen en pantalla y observen cómo a corto plazo es con diferencia el que mejor se está comportando, corto casi diría medio plazo. ¿Por qué? Pues porque en su momento ha sido el que menos ha caído e incluso de los que más han recuperado. De hecho, y con respecto a lo que fue el último gran latigazo bajista que comenzó en la zona de 8.920, el precio ya se ha ido en el cierre de ayer, ya se ha ido por encima del 0,618% de Fibonacci. De hecho, eso le confiere un aspecto de neutralidad del que carecen ahora mismo el resto de índices europeos. Ahora mismo, como referencia importante, por supuesto, a corto plazo, el origen del hueco de ayer, en 8.220, y sobre todo el huecazo alcista que nos dejó en la zona de 7.770. Estos son los niveles a vigilar en el corto plazo, y todo lo que sea permanecer por encima de ese hueco de 8.220 puntos incide en un escenario de neutralidad en el cual, y siempre y cuando el resto del mercado acompañe, pues incluso deberíamos estar pensando que puede alcanzar la zona de 8.920 como gran resistencia, porque de hecho como resistencias intermedias no tiene gran cosa en el camino, ¿no? Pero digamos que es el índice que va un poquito a su aire, insisto, en este caso para bien. De hecho, en lo que llevamos de año, pues el IBEX solo cae un 3,7%, en tanto que el CAC 40 cae un 7 y pico, el DAX un 9 y pico, y el único que, digamos, cae menos es alguno que siempre va también a su aire, que es el FTSE 100, que solo ha perdido un 1,20%. Por lo tanto, digamos que con respecto a los que habitualmente analizamos, pues es el que más va a su aire. Pero vamos a ver cómo el comportamiento que están teniendo el resto de índices europeos es muy similar entre ellos. El DAX, aquí lo tenemos. Ayer prácticamente cerró superando por muy, muy poquito lo que es el 50% de corrección proporcional de Fibonacci, aunque no es una secuencia de Fibonacci, o una proporcionalidad, pero con respecto a lo que fue toda la caída desde sus máximos históricos de principios de año. Lo cual quiere decir que incluso podríamos verlo avanzar hacia la zona de 14.820 o 14.860, que es una resistencia horizontal muy importante, sin que ello tenga necesariamente que suponer el abandono de un escenario bajista que a mí aún me sigue pareciendo más probable y del cual nos encontramos en un rebote mucho más contundente de lo que a mí me parecía plausible, pero de momento rebote al fin y al cabo, ¿no? Lo que vaya a suceder, evidentemente, ninguno lo sabemos, pero es inevitable, como consecuencia de tus análisis, tener un escenario en la cabeza. Para mí, todo lo que está sucediendo obedece a un rebote y solo superados determinados niveles empezaré a pensar que volvemos a una situación de neutralidad de medio plazo. El Eurostoxx 50 está exactamente en el mismo interín. Está en el 50% de corrección proporcional de toda la caída desde los máximos anuales en la zona de 4.390. Siguiente objetivo, la zona de 4.005, superado el cual, bueno, como filtro tendríamos la zona de 4.040 y superado ese nivel sí cabría pensar que a lo mejor ya hemos visto todo lo que teníamos que ver en el terreno de las caídas. Mientras tanto, insisto, para mí esto sigue siendo un rebote muy contundente, pero solo un rebote para seguir dando continuidad al escenario bajista. Y me da igual cuáles sean los detonantes macroeconómicos. Eh, Incluso a lo mejor algunos factores que ahora mismo ni siquiera están sobre la mesa. Primer nivel a tener en cuenta como soporte, el origen del hueco de ayer, 3.730. ¿De acuerdo? Y por último, dentro de Europa, el índice sectorial bancario europeo. La verdad es que hay títulos en el mercado español, antes de que se me olvide, que incluso lo están haciendo mejor, comparativamente hablando, que el propio índice. Es el caso de Santander, Bankinter o CaixaBank, que ya han superado incluso niveles del 0,618% de Fibonacci de lo que ha sido toda la caída, la última caída que comenzó pues hace un mes aproximadamente. Eso para el índice es la zona de 100 puntos y fíjense
que estamos en 92. Sin embargo, los tres que he mencionado ya están por encima. Es decir, lo están haciendo bastante mejor. ¿Esto es una invitación a la compra? En absoluto, simplemente porque así lo desaconseja, para mí, ¿eh? Así lo desaconseja el escenario general que manejo, que sigo manejando como más probable, ¿no? De hecho, el sectorial bancario europeo ni siquiera ha llegado aún al 50% de corrección proporcional de la caída. Y muy brevemente vamos a ver los índices americanos. Este es el Nasdaq 100. Observen, máximos relativos decrecientes. Y la secuencia sigue siendo perfecta. Que ha rebotado mucho, evidentemente, también había caído bastante. Zona a vigilar. Este doble mínimo que nos ha dejado en el entorno de 13.050 o 13.000 en definitiva. Ojo, doble mínimo que no doble suelo. Eso será muy bueno y podremos calificarlo como tal solo cuando veamos, o si sucede, precios de cierre por encima de 14.430. Entonces, y solo entonces, y como consecuencia precisamente de ese doble suelo que se habría activado, cabe pensar en movimientos de búsqueda del 0,618% de Fibonacci de toda la caída, en la zona de 15.345. Pero recordemos que pese a la importancia de las últimas subidas, estamos muchísimo más cerca de soportes que de resistencias. Y en el caso del SP500, pues ahí lo tenemos lo mismo, con una secuencia de máximos decrecientes y en el que a duras penas aún el precio lo único que ha hecho ha sido buscar el primero de los niveles de corrección proporcional de Fibonacci, el 0,382, con respecto a lo que fue toda la caída desde comienzos de año. Recuerden que el DAX y el Eurostoxx están en el 50%, lo cual da una idea a corto plazo de la debilidad de los mercados americanos. ¿Por qué? Ni idea, porque a mi entender debiera ser exactamente lo contrario. Bueno, pues hasta aquí el repaso por no aburrirles más. Sé que no les he sacado de muchas dudas, pero sirva lo hablado para ilustrar un escenario en el cual quizá lo mejor ahora mismo sea estar tranquilo en el mercado. Tiempo tendremos de operar con mayor seguridad, o quienes lo tengan claro que actúen en consecuencia, evidentemente. No es mi caso y no me quiero dejar llevar por la euforia de las últimas jornadas que casi incitan a comprar. No, porque para mí seguimos en un contexto, en un escenario bajista, solo que en fase de rebote. Venga, pues nada más. Hasta la semana que viene, cuídense mucho.